Después de que Valkyr regresara a Baskerville, Hugo le ordenó llevar a cabo una única misión, traer el árbol de los espectros, un objeto de leyendas que Pomeranian deseaba, y aunque Valkyr pensaba que solo era un objeto mitológico que surgía de un ser desconocido, decidió comenzar la búsqueda en el lugar que se mencionaba en el libro, el desierto blanco de sal, Malatar. Aunque claro, este desierto no era uno común, sino uno que, se decía, había sido maldecido por las lágrimas secas de un dios malvado. Debido a que todo aquel que tocara la arena se deshidrataba hasta el punto de convertirse en una momia. Aunque, como Valkyr tenía el poder regenerativo de la salamandra, emprendió su viaje pensando que podría lograrlo. Y así, después de vagar durante 2 horas en el desierto, Valkyr fue sorprendido por una gran tormenta de arena que, tras ser neutralizada, dejó al descubierto algo aún más aterrador que la propia tormenta. Algo a lo que Valkyr solo pudo reaccionar preguntándose qué demonios era eso. Ahora mismo, Valkyr se encontraba frente al basilisco, un monstruo de 50 metros conocido como Saja, el dragón del río de arena, una terrible y horrenda criatura que era considerada un híbrido entre dragón y demonio. Poseedor de un aliento capaz de derribar aves a gran distancia y escamas que, al tocar la tierra, no volvían a permitir que creciera nada durante medio siglo, un terrible desastre en su existencia misma. Un ser incapaz de ser asesinado por ninguna espada o magia. La bebé araña estaba terriblemente asustada, por lo que Valkyr la tranquilizó, aclarándole que solo era un cadáver, así que no había razón para temerle. Antes de su regresión, previo a la era de la ruina, existían 3 grandes catástrofes que iban más allá del mundo, la Madame de las 8 extremidades, el arquero Adonis, y, por último, el basilisco, una entidad que no dejaba ningún rastro antes de mostrarse. En aquel entonces, todos pensaban que estaba escondida, pero ahora, Valkyr podía ver la verdad, había tenido una muerte lamentable. Sin embargo, como el basilisco tenía una capacidad regenerativa superior a la salamandra del pantano, no entendía cómo había muerto. La única conclusión a la que se podía llegar era que existía algo o alguien capaz de matar a un monstruo de rango S con una regeneración casi inmortal. Eso no era todo, lo que yacía en el centro no solo era espeluznante, la distorsión espacio-temporal que se podía sentir era incluso superior a la de la torre mágica y el anillo de Andromalius. Entonces en este desierto de sal, hay una torre roja y negra, dijo Valkyr, pensando que, por alguna razón, tenía la sensación de que el árbol de los espectros también podría estar allí. Sin perder un segundo, Valkyr abrió las puertas de la torre con determinación, pero al hacerlo, una rara energía lo sorprendió, era el aura de la dimensión oscura, lo que lo hizo pensar que había llegado al lugar correcto. Sin más, Valkyr se adentró al lugar, lo primero que se podía ver eran múltiples puntas de espada y, seguido de eso, raíces, el árbol de los espectros y, en el centro, un guardián. Valkyr no pudo evitar notar una similitud con la cuna de espadas, sin embargo, había una diferencia, las espadas apuntaban al cielo y no hacia el suelo, lo que lo hizo preguntarse si acaso ese lugar tenía relación con Baskerville. Después de avanzar, Valkyr llegó al centro, donde se preguntó si acaso ese era el maestro de la torre. No podía sentir maná o vitalidad, no podía sentir nada, lo que lo hizo pensar que ese hombre ya había muerto hace mucho y solo quedaba su cascarón. Aunque al pensar que quizás esa persona había eliminado al basilisco, reconoció que debía haber sido alguien con una fuerza increíble cuando estaba vivo. Valkyr estaba por tomar el árbol de los espectros, pensando en preguntarle luego a Hugo sobre el lugar, pero cuando sus manos tocaron una raíz, el ambiente en la habitación dio un cambio repentino. Las antorchas se encendieron, mostrando un fuego rosa, y como si percibiera el peligro, la bebé araña comenzó a rugir, momento en el que la puerta por donde habían entrado se cerró y el caballero, que antes parecía estar muerto, comenzó a moverse, haciendo a Valkyr concluir que, tal como esperaba, no iba a poder llevarse el árbol así como así. El caballero ahora estaba de frente y, sin perder un segundo, elevó su espada, dejando salir un ataque directo al cuello de Valkyr, quien, con gran velocidad, esquivó. Sin embargo, no había terminado, el caballero siguió atacando, liberando una ráfaga que Valkyr esquivó con facilidad. Pensaba que, al no tener conciencia, su patrón de ataques era tan monótono que solo se limitaba a lanzarse de frente sin sentido alguno. Valkyr estaba decepcionado, había esperado a un caballero digno de proteger un lugar tan inusual, pero ahora decía que solo había sido una expectativa sin fundamentos. En ese momento, Valkyr liberó su arco, diciendo que, aunque se preguntaba cómo podía moverse sin maná ni vitalidad, no tenía tiempo para preguntarse eso, así que solo lo mandaría al otro mundo de un solo golpe. La flecha iba directo al pecho del caballero, pero cuando la batalla parecía haber terminado, un ojo del caballero desató un destello carmesí y, un segundo después, la flecha había sido desviada, causando una explosión a espaldas del caballero. Aunque claro, eso no era lo importante, sino el hecho de que la técnica que había empleado era el primer colmillo Baskerville.
Mientras el caballero se lanzaba al ataque, Baikir mencionó que, tal como pensaba, el caballero solo escondía su fuerza, pidiéndole así a la araña que se escondiera, clamando mientras liberaba a Belcebú que ya no podía contenerse más. Antes de que la batalla diera comienzo, Baikir mandó lejos a la bebé araña. El aura sólida del maestro de la espada se había activado. Baikir había desaparecido, ejecutando el séptimo colmillo sobre el caballero. Sin embargo, no había tenido efecto, el caballero había anulado su técnica con el octavo colmillo, desatando a su vez un sinfín de cortes en la espalda del sabueso, y mientras la sangre brotaba, este no dejaba de gritar. En ese momento, el caballero se dio la vuelta, su yelmo había comenzado a despedazarse, dejando al descubierto un ojo fiero de color carmesí. Finalmente, todo el yelmo cayó, dejando al descubierto lo que parecía un humano cubierto de vendas, diciendo con voz gruesa, «Esa es la emboscada al acecho». Jadeando y nervioso, Baikir preguntó por el octavo colmillo y emboscada al acecho, cuál era su verdadera identidad, a lo que en respuesta este clamó, «Kane Corsoli Baskerville», presentándose así como el guardián de la tumba de las espadas. Bueno mis guapos, aquí finaliza el capítulo número 123, estamos al día con el manga, espero les haya gustado, si quieren más videos como estos, ya se la saben, dejen su like, comentario y suscripción para demostrar su apoyo. Sin más que decir, espero que tengan un excelente día. Hasta la próxima guapos.